Mucho, queridos hermanos, la familia, una familia en Cristo en todo el mundo. Por favor, las diapositivas, quiero aprovechar. Por primera vez que el equipo entró a Bolivia fue el año 2016. Empezó por 3 ciudades, El Alto, Oruro, La Paz. Entonces, vemos ahí la foto de los siervos que participaron y juntamente al equipo que apoya. Bueno, eso es ya la tercera ciudad donde nos sacamos una foto al final. Capaz un poquito tiene miedo al clima de Bolivia, como que escuché decir que es muy alto. Tiene 3 climas, es frío, tibio y caliente. ¿Cuántos quieren ser caliente? Yo vivo en la zona altiplánica donde es frío, es seco, pero acá como que cada rato estoy con esto. Bueno, por la gracia de Dios, el 2016 entró a Bolivia a finales de septiembre, cuando recibí la invitación del seminario. En ese entonces yo estaba en el seminario, ya culminando el seminario de las asambleas, y también mi segundo año como ministerio, en el ministerio pastoral. Entonces yo fui a participar al seminario con esa mentalidad de métodos, estrategias. Y es que antes del ministerio pastoral estuvimos bien involucrados lo que es en el evangelismo, por las calles, por las plazas, incluso entramos a la cárcel. Pero ¿qué estuvimos predicando? Un evangelio superficial, un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Se parece, pero no es el evangelio. Por la gracia de Dios, el día que participé en la segunda ciudad, en el recorrido que el equipo hizo, me llamó la atención mucho. El primer día Jesús el Cristo demostrando con la Biblia en la mano. El segundo día como que ya los ojos se estuvieron abriendo por la gracia de Dios. Y al final, cuando Pastor Mario Lenin cierra con una oración, yo dije: Señor, heme aquí. Pero faltaba que Dios me probara eso. Muchos podemos decir: Jesús el Cristo, heme aquí. Pero terminado ya la conferencia, o tirano, volvemos a la vida cotidiana y nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios usó a los consiervos, pero al final, después de la selección que se hizo a los posibles receptores que han recibido la palabra, me hace una invitación muy especial, a solas, y me dice así de frente: Pastor Weimar, ¿usted está dispuesto a dejarlo todo? Yo lo dije: sí, convencido. Luego vino el pensamiento, ¿no? Tenía 3 exámenes en el seminario, tenía la congregación a quien voy a dejar y esto y el otro. Pero fue de mucha bendición, queridos hermanos, el Señor así me estaba llamando. Participé de la tercera ciudad que está en Tarija. Bueno, ahora sí, miro las diapositivas. Por favor, al principio lo hacemos corridito. Conté un poco cómo entró. Entraron las 3 ciudades, El Alto, Oruro, Tarija, en la primera entrada. Eso fue en el mes de septiembre, a finales. Por favor, seguimos. Hay una foto al final, en la tercera ciudad de Tarija, teniendo la revelación de la palabra, estando aún en la denominación, en la congregación no había otra palabra, en las visitas no había otra palabra. El evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y fuimos testificando, seguimos. Esto fue la segunda entrada del 2017. Se entraron a 3 ciudades: Santa Cruz, Cochabamba y Oruro nuevamente. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Pastor Hidalgo, a Pastor Bermúdez, a Pastora Gladys, y también al equipo de Corea que nuevamente había entrado, y también esta oportunidad le conocí a Pastor Park y al equipo, ¿no? Por la gracia de Dios abrieron las puertas allá. La mayoría participaron de la denominación donde participaba. Entonces se les testificó el evangelio. ¿Seguimos? Bueno, teniendo ya el segundo recorrido en Bolivia, pastor que me acompaña es un pastor joven que en su momento lo recibió bien, con mucho gozo, y decía que era el evangelio, que Jesús es el Cristo. Y tuvimos la oportunidad de tener unas salidas, pero pasa que cuando uno no se aferra al pacto, así como Adán no se aferró al pacto, no lo creyó, lo perdió.
que Dios en su misericordia también pueda volver, pero en su momento nosotros ya, como Pablo y Silas, ¿no?, dispuesto a viajar aquí, allá y allá, pero Satanás es tan astuto que usa el sistema religioso por la invitación de la denominación para ser docente de teología y tener otras situaciones más. Cuando uno descuida, perdemos y ya no seguimos con la fe correcta. Entonces, esto es con la congregación. También mi pastora en su momento con gozo lo recibió, pero como que hasta ahí nomás, ¿no? A veces pasa que Satanás es tan astuto y uno dice creer, pero a uno no lo deja y sigue participando de un sistema religioso. Hay mucho activismo que apaga el evangelio. Por eso uno tiene que decidir, ¿no? Dios nos permitió, estando en la denominación, compartir a la congregación, a las campañas, a las iglesias donde me invitaban. No había otro mensaje de testificar. Seguimos. También tuvimos mi primera salida al exterior con el Evangelio de la Biblia. Pastor Elvis de Argentina vino para Bolivia, entonces nos apoyó allá en la obra. Visitamos algunas casas, algunos pastores, pero así también teníamos el corazón de salir de Bolivia para Perú. Y estuvimos un par de días en Perú buscando iglesias, buscando compartir a pastores, pero no tuvimos respuesta. Entonces tuvimos que volver a Bolivia a compartir con los hermanos. Acá estamos compartiendo en algunas casas. Yo participaba, tenía amistad con la secretaria del seminario y conocía a muchos pastores, a muchos compañeros también, a quienes se les compartió. Pero si uno no tiene la revelación de Dios, se hace prejuicios con la teología, con el esfuerzo humano, queriendo conocer a Dios. También estuvimos testificando en la universidad. Es un bosquecillo grande donde existe la carrera o la facultad de ingeniería con sus diferentes carreras, estudiantes ahí en el parque reunidos. Y tuve la oportunidad también de testificar, pero no encontré al digno. Seguimos. Ahí es donde las iglesias también tuvimos oportunidad de compartir en campamentos. Lo testificamos, aprovechamos bien estando en la organización, porque yo ya sabía que me iban y pasó eso. Seguimos. Esta foto es en la convención a finales del 2017, donde participé, y en esta convención es donde se hace ratificación o cambio de pastores. Yo decía al Señor: Señor, si tu voluntad es que yo salga de la organización, amén, que me convoque, y yo voy a decidir seguir haciendo tu voluntad. O si es tu voluntad que yo siga acá en la organización, que no me convoquen, sino que me den el nombramiento directo. Y es que para hacer la ratificación o el nombramiento no se consulta a los pastores, es bien directo. Así era el sistema religioso en donde participaba. Entonces ahí me convocaron, yo decidí hacer la voluntad de Dios y ahora estamos dispuestos y correr con la evangelización mundial. Son materiales que hacemos en la casa, no lo encontramos ¿cómo se llama? En la librería cristiana no se encuentra, sino esto tiene que nacer por la gracia de Dios. Entonces ahí ya haciendo folletos trípticos con el Evangelio de la Biblia. Seguimos rápido porque la hora nos pisa. Tengo un minuto. Entonces, por la gracia de Dios, así nos aferramos. Hay hermanos que decidieron salir de la organización por el Evangelio, y eso me trajo situaciones. Pero algo aprendí con Pastor Cho y con el equipo: hay que dar la vida por los dignos, no hay que dejarlo. Y ellos vienen a la casa, y en casa es donde nos congregamos. Por la gracia de Dios también tuvimos la oportunidad de viajar a Argentina, a Chile, testificando el Evangelio. Dios abrió esa puerta, también así proveyó en cuanto al pasaje, todo eso. Entonces estamos con ese corazón de poder trabajar unidos, con un solo corazón, con un solo espíritu, de testificar el Evangelio y hacer la evangelización mundial con la fe, en obediencia al pacto. Amén. Me siento muy limitado con la hora. ¿Cuántos minutos tengo, perdón? 5. Yo pensé que era 10.
Mira, justo 10. Bueno, seguimos. Entonces, cuando tuve la invitación de pastor, bueno, allá ya se estaban organizando en Argentina, me llama por WhatsApp pastor Ariel y me dice: pastor, ¿usted está dispuesto a visitarnos a Argentina? Acá queremos hacer unas conferencias. Yo le dije: amén, siempre estamos dispuestos para el Evangelio, para hacer la voluntad de Dios. Y en el mes de agosto tuvimos esa oportunidad de viajar a Mendoza, en búsqueda, lejitos, 2 días de viaje. Y allá organizaron 2 conferencias en la iglesia de pastor Elvis, también en la iglesia donde pastorea pastor Ariel con pastor Abed. Entonces participamos de ello, y también estaba nuestra hermana Magda juntamente a su madre. Entonces participamos todo ello, y cuando había un sentir en el corazón de pasar a Chile, yo vine bien preparado con la maleta, y así también tenía para el pasaje todo eso. Sentía, y es que Dios pone el querer y el hacer cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces cuando le dije eso a pastor Elvis, y pastor Elvis dijo: bueno, pasemos. Entonces hermana Magda, terminando las conferencias allá en Argentina, tuvo que ir a preparar, no sé si fue 2 semanas, ¿sí, no? Entonces yo tuve que estar en Mendoza 2 semanas, porque si me iba para Bolivia quedaba muy lejos. Entonces estuvimos visitando algunas casas en Mendoza. Pasado las 2 semanas, cuando preparó hermana Magda la conferencia allá, pasamos a Chile, y ahí estuvimos también compartiendo el Evangelio. Gloria a Dios. Y ahí está lo que Dios está haciendo. Todo tiene su tiempo. En su momento nosotros como siervos pastores queremos, ¿no?, que reciba el Evangelio, pero Dios tiene el control, Dios tiene el tiempo. Para unos ha sido un proceso, pero para algunos no. De Dios es la obra. Y fue de mucho provecho el de estar allá en Chile. Compartimos con los hermanos, y ahí mismo los dignos estaban en casa de nuestra hermana Magda. Gloria a Dios. Y también retornamos nuevamente a Bolivia a seguir con el movimiento de la palabra con los dignos que tenemos allá. Son algunos hermanos, y como pudieron ver en las imágenes en el bautizo, se añadieron 3 hermanos también, creyeron y al día siguiente se bautizaron, y uno de ellos está en una ciudad tropical así, caluroso, pero él sigue con la fe y ya está compartiendo. Él está en la normal, se está preparando para ser profesor de música, pero él está compartiendo por las casas. No tengo contacto, solamente por WhatsApp, pero tengo el sentir de poder viajar también allá, al lugar tropical, sé que es una puerta allá, y poder testificar, buscar iglesias y compartir también a pastores. Entonces, no lo perdimos la fe, tenemos que aferrarnos cada día. El Evangelio no es que yo ya lo conozco, no. Cuando uno cree que Jesús es el Cristo, es porque ha entendido y ha conocido esta verdad, que Jesús como el Cristo ha venido a solucionar el problema principal del hombre. ¿Cuál problema? Satanás, el pecado, la separación que Génesis nos habla. Eso es la puerta. Eso es la puerta. Y el Evangelio es eterno. Es la puerta. Ingresamos por la puerta y Dios nos va revelando más acerca de Él, acerca del conocimiento de su Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, bueno, nos aferramos, tuvimos una breve reunión y tenemos que confirmar también. El equipo nos quiere ayudar enviando siervos. Allá las puertas están abiertas y nuestro tiempo ya no es nuestro. En lo personal yo ya no trabajo, sino nos dedicamos a estar en el ministerio completamente. Entonces allá la puerta está abierta, y los siervos que tengan que venir a Bolivia, bienvenidos. Nos vamos a movilizar. Conseguí una movilidad con un préstamo, ahí estamos reparando así, pero funciona. Entonces los siervos que realmente se niegan a sí mismos vendrán, estarán en el altiplano, en el valle o en el tropical. Que Dios haga su obra. Muchas gracias. Jesús es el Cristo.